Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, rest, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Vamos a hacer una pequeña nota de actualidad, pues de mi actualidad por lo menos, porque pues si no cuento yo mi vida, pues entonces otros por allá se pondrán a contar cosas de mí que ya no tienen que ver nada conmigo porque pues imagínate la gente hablando ahí de uno. O sea, si uno no habla de su propia vida, los demás son los que van a hablar de ella y bueno, pues ahí sí es decisión de cada quien permitir que los demás relaten la vida de uno o no. Pues eso sí, digamos, es una pelea por el relato. Efectivamente, la posmodernidad es como una pelea de relatos, de narraciones, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que narrar su propia vida. Una nota de actualidad en mi vida, por lo menos, como les conté el año pasado, descubrí ese tema de la congregación San Mateo, ¿no? Una iglesia luterana, donde dan misa en alemán, ¿sí? Donde dan misa y todo el rito ocurre en la lengua alemana. Sí que, digamos, la pastora por momentos habla en español, pero la mayoría pero digamos, la mayor parte del tiempo es en alemán, o sea, todo el rito ocurre es en alemán, es para también comunidades de habla alemana que están ahí en ese barrio de la Bella Suiza, en Usaquén y todo eso. Entonces, bueno, yo descubrí ese tema de la congregación San Mateo apenas en diciembre del año pasado y fue algo que en serio, como dicen pues los gringos, me voló la cabeza. Eso me voló pues la cabeza. Y bueno, es que no por el tema, digamos, religioso. Yo eso lo he dicho varias veces. No es que no es porque yo sea religioso y me vaya a convertir y pues y me estén tramando con café y kuchen, sino que pues es toda una experiencia cultural realmente. Eso es una experiencia muy educativa, muy edificante, ir a esa congregación como a interactuar con esos alemanes que viven ahí en ese barrio. Y hay hartos, es que eso es una comunidad grande, eso es una comunidad grande de personas del espacio de habla alemana, de suizos, de austriacos, de alemanes que viven ahí. Sí, yo en una de esas misas hablé con una profesora de los Andes que se llama Tatiana Luis. Y bueno, eso ya es una alemana que tiene acá a su esposo y su familia y es profesora de alemán en los Andes, según me contaba. Tatiana, se escribe con J, ok, Tatiana. Y bueno, pues ella hablamos de eso, ¿no? De que bueno, más allá del tema religioso y más allá del tema de la misa, pues es una motivación chévere ir allá, pues por la comunidad, sí, como por ir a hablarle a la gente y echar carreta y usted qué más y tal. Como que eso puedo entenderlo. Y para mí eso representa algo muy valioso y muy importante porque yo me siento como si estuviera en Alemania otra vez. O sea, yo me estoy soñando con Alemania y pensando en Alemania y que cómo hacer el tema de la maestría de traducción en Alemania. Y veo eso tan difícil, tan lejano, tan poco realizable. Esa es la verdad. Esa es la verdad de lo que yo siento desde el tema de Alemania que está muy imposible de hacer. No hay casi subvenciones, becas y esas cosas. Y digamos, sacar la plata de uno mismo es difícil. Ir a Colfuturo también, aunque bueno, pues o sea, salió toda esa noticia de que ahora el gobierno iba a empezar a administrar los recursos de eso, pues esperemos a ver que lo haga bien, ojalá, pero por medio de Colfuturo eso era muy difícil, digamos, a mí se me cerraron las puertas y una misma persona que trabaja en eso me la encontré una vez así en un evento de alemán y me dijo eso, no, que es que lo que pasa no es que era mi perfil, sino el tema es que uno es la universidad.
Sí, que es la universidad que uno pone, que Hildesheim, que la Universidad de Hildesheim, que es igual una fundación porque se llama Stiftung, ¿sí? Es Stiftung Universität Hildesheim, ¿sí? Como una fundación universitaria casi. No, que Hildesheim no, que eso digamos en los rankings internacionales no era importante. O sea que uno se tenía que presentar a la top, a la que tocaba. O sea, toca de la Sorbona para arriba, ¿ok? De la misma Sorbona por allá, de donde creo que salió Michel Foucault, ¿cierto? De esto toca de la Sorbona para arriba, o si no, no. O sea, toca la más top, la más wow, la más miau, toca la que toca, porque si no, entonces con el futuro no te pone atención. Y eso me lo dijo una persona que trabaja allá, que toca es una universidad de ranking, así pues de top. Y o sea que Hildesheim es un pueblo olvidado por Dios por allá en el sur de Hannover. Y entonces es que eso no les resulta relevante, pues básicamente así piensan los de Colfuturo. Y bueno, y más, y ya directamente en el correo de rechazo que me mandaron, decían que no, que también intentaras presentándote a otra carrera. Ah, esa, que si uno quiere ir a estudiar el tema de traducción traducción, ¿qué? Traducción, ¿qué? Un poco casi que así me dijo Colfuturo, ¿qué? No, toca hacer la que toca. Toca ir a Colfuturo a decirles que uno va a ser la que toca la carrera que hace la plata mañana mismo o si no nada. Pues como eso también es como una especie de banco, ¿cierto? Pues es un préstamo, te están prestando plata y la tienes que devolver. Y entonces piensan así, exacto, ¿quiénes pueden devolver la plata mañana mismo? ¿Cuáles son los que más rápido pueden? Y así, pero un tipo por ahí pensando que quiere ir a estudiar cómo subtitular una película. Hmm, pues eso como es una labor más de las ciencias humanas tan golpeadas por la posmodernidad. En fin, entonces digamos que yo estoy viendo ese proyecto de ir a estudiar traducción de medios muy lejano y ir allá a las congregaciones, por lo menos tener contacto con Alemania a través de esos ciudadanos alemanes que viven acá ya hace 20 años, 50 años, según lo que yo escucho que me cuentan allá. Y bueno, ese tema de la congregación San Mateo me parece fascinante, de verdad es algo que lo encuentro muy interesante, no lo veo por religión, no lo veo por creencia porque yo no soy creyente, pero qué chimba, o sea, me parece algo, una cosa súper interesante que exista eso allá, digamos. De modo que una otra cosa muy interesante de la congregación es que tienen una biblioteca, ¿sí? Tienen unos estantes con libros que han sido donados por toda esa congregación, por toda esa comunidad. Y todos son textos en alemán, ¿sí? También hay textos en inglés y algunas cosas en español. Y vi hasta una versión de El Principito en italiano. Se llamaba El Piccolo Principe. Así, o sea, El Piccolo Principe. Bueno, esto han sido, digamos, libros que los ha donado esa comunidad de alemanes ahí, a esa iglesia. Y bueno, uno puede, digamos, dejar una limosna a cambio de un libro, ¿sí? En serio es limosna realmente porque, en serio, miren, o sea, yo ya me he comprado, yo ya he sacado como unos 12 libros de allá de esa congregación, 12 textos en alemán. Y miren, he pagado por ahí como 30 lucas, realmente. Es de verdad, por ahí 30.000 pesos colombianos. Y pues que no es nada, o sea, eso no son $10, no son 10 euros, digamos, eso es muy poquito. Y por esos 12 libros, hombre. Y wow, o sea, pero por ejemplo, La Odisea de Homero, sí, una versión de La Odisea de Homero en alemán, la traducción al alemán del poema de La Odisea, o también el Fausto de Goethe, sí, que es literatura alemana, sí, que es el Fausto de Goethe, ¿no? Donde Mefistófeles dice que la destrucción y el mal son su propio elemento y etcétera, ¿cierto? El Fausto de Goethe. También, digamos, ciencia ficción.
H.G. Wells, ¿cierto? Y su máquina del tiempo, una versión de la máquina del tiempo se llama así, se llama Die Zeitmaschine. Muy interesante. Me he comprado esos libros, habían unos que eran obras de Shakespeare, ¿sí? Entonces son las traducciones al alemán de que Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta en la traducción alemana. Entonces todo eso me lo he estado leyendo, qué cosa tan interesante y todo eso me ha costado centavos, realmente me ha costado centavos todo ese conocimiento que no tiene un valor comercial. Es que saber idiomas y saber humanidades efectivamente no es por el valor comercial, es el valor humanístico, espiritual, digamos, espiritual, no que su tía que se fue a Francia hace yoga, o sea, no espiritual de que su tía que se fue a Francia y hace yoga cree que eso es el espíritu, no, las ciencias humanas, por ejemplo, los alemanes, ok, los alemanes, el espacio de habla alemana concibe las ciencias humanas como las ciencias del espíritu, así dicen en alemán, dicen Geisteswissenschaft. ¿Ok? Geisteswissenschaft es literalmente la ciencia las ciencias del espíritu. Así, o las ciencias espirituales, digamos, si no las que no lo queremos en sustantivo, sino en adjetivo, las ciencias espirituales. Pero entonces el espíritu, lo espiritual, lo ha secuestrado el pensamiento nueva era, el pensamiento posmoderno, los lectores de tarot, los que practican yoga. Entonces ellos han secuestrado el término espiritual cuando en realidad el espíritu son las ciencias humanas, las artes liberales clásicas, la aritmética, la música, la gramática. Eso es lo que es el espíritu. Y no que usted se pone así en posición de flor de loto, no, no, el espíritu es una palabra secuestrada también por la industria multimillonaria del bienestar y la espiritualidad de tarjeta de crédito. Entonces eso sí podemos decirlo pues muy en voz alta. Las ciencias del espíritu, las humanidades, digamos que es todo este tema de, por ejemplo, las lenguas, los idiomas, y a querer aprender a hacer un subtitulado, es un tema que tiene mucho que ver con lo lingüístico, con lo gramático y bueno, con toda una reflexión alrededor del tema del lenguaje que, bueno, que no tiene necesariamente un valor comercial y monetario, se hace porque, digamos, el humano siempre se ha fascinado por la diferencia lingüística. O qué son los romanos, pues, qué son los romanos leyendo a los griegos. ¿Qué significan los romanos leyendo a los griegos y queriendo imitar a los griegos y queriendo aprender sus palabras y todo eso? Es una constante del ser humano, la fascinación con la diferencia lingüística. Y entonces veremos hasta dónde nos lleva esta idea de ir a estudiar a Alemania. Pues ojalá se pueda realizar de alguna manera, pero por ahora se ve difícil, lo veo lejano. Y ir a la congregación San Mateo me mantiene cercano de Alemania, por lo menos, y allá puedo comprar libros y etcétera. Bueno, entonces otro de esos libros que me compré fue ese que se llama y Bess, Porgy y Bess, ¿no? Porgy and Bess en inglés, ¿no? Que es una novela, digamos, del contexto afroamericano, de los negros estadounidenses, que es eso, es una historia ahí como sobre un bettler, ¿no? Un beggar, ¿cómo se dice en español? Se me olvida el español en este momento. Digamos un pordiosero, un vagabundo, un habitante de las calles, un bettler, ¿sí? Y bueno, eso también se volvió después un musical, ¿cierto? Fue primero una historia literaria de la literatura afroamericana y después lo volvieron música, lo volvió música un señor que se llama Gershwin, ¿no? Gershwin y bueno, compuso hizo toda la música de Porgy and Bess. Entonces, allí en ese musical de Porgy and Bess es donde se escucha, por ejemplo, ese tema tan conocido de los estándares de jazz, que es el tiempo de verano, summertime, summertime, and the living is easy. Summertime and the living is easy. Eso hace parte de Porgy and Bess, por ejemplo, ¿sí? Otro tema de Porgy and Bess es uno que se llama I Loves You, Porgy.
loves you, con el error de ortografía y de por medio, porque precisamente los afroamericanos tienden a hablar el inglés con ciertas incorrecciones y etcétera, y eso hoy en día es todo un fenómeno que se llama el afro-english, es así, entonces conjugan ahí en la primera persona la tercera persona, entonces por eso dicen loves, I loves you, Porgy. Y esa digamos, Bess cantándole a Porgy y diciéndole que no deje que los demás la vayan a tomar y que la vayan a tratar mal. Y es como Bess pidiéndole a Porgy que la proteja. Y bueno, es un tema súper hermoso, una cosa también muy, un tema muy importante de los estándares de música afroamericano. Tanto así que hasta Cristina Aguilera hizo una versión de eso, ¿sí? Cristina Aguilera haciéndole un homenaje a Nina Simone, ¿cierto? Entonces Nina Simone también cantando la música de Gershwin, de Porgy and Bess, y la versión de I Love You Porgy, de Nina Simone, pues mucho más afro, claro, porque Nina Simone era pues obviamente también afroamericana. Y bueno, Cristina Aguilera, pues bueno, eso es una cantante más pop, más del nuevo milenio, de la nueva era, digamos, de la nouvelle âge. Ok, sí, yo también sé francés, la nouvelle âge, ok, y de más nueva era, más moderna, hace también una versión de I Love You Porgy, pero Cristina Aguilera sí no canta el error gramatical, ella no dice I loves you, ella sí dice I love you. Pero en fin, bueno, una versión también fantástica de Cristina Aguilera. Que una vez me dijeron que si yo ponía en Facebook que me gustaba Cristina Aguilera, eso decía mucho de mí. Analízame ese dato a ver. O sea, menos mal ya no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Menos mal. Es como lo mejor que le puedo hacer a mi cerebro y a mi vida. Estoy acá en YouTube y tengo por ahí cuenta de X porque uno tampoco puede, digamos, evitar los tentáculos de las redes. Todos estamos acá, o sea, a todos tenemos que estar acá, pero sí digamos que hay que escoger el veneno. Entonces, esa era la nota de actualidad que les quería contar, que estaba muy contento por haber comprado sus libros y por estar leyendo eso de Porgy and Bess y lo del Fausto y la máquina del tiempo y Wells y todo eso. He estado como tan curioso, tan engomado ahí como con esos temas literarios. Así que bueno, esa era mi nota de actualidad. Gracias por escuchar, por conectarse a estos espacios de tiraderas, mamaderas de gallo, ironías, sarcasmos, ejerciendo la libertad de expresión en los espacios de las habilidades lingüísticas, las habilidades receptivas, escuchar y leer, las habilidades productivas, hablar y escribir, y por supuesto y más que nada y antes que no y antes que todo, la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir.